Y ahora llegamos a, a la imagen, ¿tá? Llegamos a los datos de nuestro BMP. A ver, es básicamente el código que estuvimos viendo recién, donde no imprimo ya la información correspondiente al header, sino que la empezaré a usar según vayamos necesitando. Hago el open, como les dije, del archivo y solo lectura. Compruebo el error, hago el open de un archivo que va a ser la copia de mi archivo original. Acá ya tenemos que especificar otros argumentos que, si no mal recuerdo, ya los explicamos cuando hicimos los archivos de texto, ¿tá? Lectura y escritura, si no existe crearlo, bueno, este, si no, bueno, tienen el man para verificar que son estos flags, y si no, este, si con eso no alcanza, me preguntan, no hay mayor problema. Pero bueno, no es la idea explicar Open ahora. Eso sí, me va a devolver otro file escrito. Es la primera vez que vamos a estar trabajando con dos archivos. Tenemos fdin para el archivo de lectura, que es el BMP que queremos copiar, y un archivo de salida, que va a estar identificado por el fdout, que va a ser file descriptor para el archivo de salida. Luego lo que hago es leer el archivo de entrada, por lo tanto fdin, en el buffer correspondiente a la unión, el array que tengo dentro de la unión, que me va a permitir leer todo, toda la cabecera, y el tamaño, porque leo justamente los 54 bytes. Una vez que tengo eso, creo un malloc, hago un malloc buffer resto. ¿Qué es buffer resto? Es lo que tengo que leer del archivo, lo que me falta de leer del archivo. Yo ya leí 54 bytes, pero yo quiero leer todo el archivo para copiarlo. Entonces, ¿qué hago? Datos BMP es la unión. Dentro de la unión busco la estructura, y dentro de la estructura la información del tamaño del archivo. Y al tamaño del archivo, ¿qué hago? Le resto los 54 bytes. Si al tamaño del archivo le saco los 54, me queda el tamaño, la cantidad de bytes que me faltan leer. ¿Tá? Entonces, hago un malloc del tamaño de lo que me falta leer del archivo. Imagen más otras cosas, porque puede haber otras cosas, no solo la imagen, no sé. Ahora no me importa, leo el resto. Malo me va a devolver un puntero a eso. Acá me falta, recuerden que en realidad habría que haberlo casteado a un puntero a char, porque buffer restos es un puntero a char no signado. Recuerden, este es muy importante que lo usen, si no, cuando hacen procesos con las imágenes pueden aparecer cosas raras. Ya les dije, el tema tiene que ver con el bit más significativo. Si hacen operaciones con esos char, te los puede tomar como negativo y no hacer la cuenta que uno esperaría que hiciera. Bueno, y además la comprobación de error de que malloc no me devolvió error. Pero bueno, acá, para no hacer el código muy grande, no lo escribí. Quiero ir a lo puntual, a lo mínimo necesario para que identifiquen los temas que estamos viendo. Y luego lo que hago es una lectura, igual que antes, del mismo archivo, pero ahora le digo léeme en el buffer resto. ¿Y cuánto? Bueno, datos BMP, datos formateados, tamaño de archivo menos el 54. Es decir, lo que me falta leer. ¿Tá? Todo esto lo leo y lo escribo en buffer resto. ¿Estamos? Entonces, buffer resto es un puntero a toda la información que está a continuación del archivo. Una vez que lo leí, lo que voy a hacer es escribirlo, uso write, en el archivo donde yo dije que copiaba. ¿Qué voy a escribir primero? El header. Para escribir el header, lo que hago con fwrite es
le doy la dirección del elemento. Esto podría haber usado directamente header y leer y escribir todo el header de una. Es para que vean distintas formas de hacerlo. Entonces, ¿qué digo? Escribí en el archivo de salida, que está vacío, hasta ahora lo único que hice fue abrir un archivo. Le tengo que dar la dirección de lo que quiero escribir y cuánto quiero escribir. Estoy escribiendo de un char. Esto que está acá es el array que está dentro de la unión, ¿se acuerdan? Es este array que al poner corchetes i, ese valor de i se va incrementando en 1 y estoy escribiendo de un char. ¿Estamos de acuerdo? Repito, si quieren pueden probar escribirlo todo de una, escribir toda la estructura, ¿tá? No hay problema. Acá se me ocurrió hacerlo de esta forma para ver distintas alternativas. Una vez que escribí el header, a continuación voy a hacer lo mismo con el resto de los datos. Entonces, vuelvo a inicializar el contador en 1 y ahora en vez de 0 a 54, piensen que de 0 a 54 no es menor o igual, porque de 0 a 54, sin incluir 54, voy a imprimir hasta que la i valga 53. De 0 a 53 son 54 elementos. Bueno, arranco en 0 y voy a escribir de vuelta, porque otra vez hago write, hasta que la i llegue al datos BMP, datos formateados, tamaño archivo, menos 54, o sea, el resto del buffer. ¿Estamos de acuerdo? Voy incrementando esa variable y ese contador, y lo que hago es escribir en el archivo de salida, que acá ya escribí el header, en el archivo de salida, le escribo cada elemento de buffer resto más 1. Buffer resto, ¿qué es? Un puntero a char. Entonces, el puntero a char le incremento 1, 2, 3, estoy desplazando y imprimo el primer char, imprimo el segundo char, imprimo el tercer char, le estoy diciendo imprimí de a 1. Recuerden que este elemento imprime de a 1. Si nosotros hacemos y vemos que tenemos, perdón, esta función hay de distintos manuales, ¿verdad? Esta está en el manual 2, si no mal recuerdo. Ahí tenemos la DC, el file descriptor, el buffer y un contador del tamaño. Estoy escribiendo de a una unidad. Bien, esto está de más, lo tenía para una verificación, ya no hace falta, era ver cuánto imprimía. Una vez que termino de escribirlo, libero el buffer, libero el recurso, libero el archivo o cierro el archivo de entrada y también el de salida y me voy. Acá lo que vamos a tener, si yo hago un ls, lo que tenemos es solamente un archivo cb.bm. Ahora lo que voy a hacer es copiar el programa copia.c -o, lo llamamos prog y todos los warnings. Si hacemos un ls, vamos a ver que tenemos que tener un archivo. Ay, qué tonto, me olvidé de ejecutar el programa. Perdón, suele pasar. Tenemos por ahí .pro.bmp, lo corremos. Ahora sí hacemos un ls y además del bmp tenemos el copia bmp. Vamos a la carpeta donde lo tenemos. Este que está acá es el archivo original y copia bmp es el mismo archivo. ¿Está? Tenemos una copia de nuestro BMP como para verificar que efectivamente hicimos lo que nosotros queríamos hacer.